El aire del callejón era espeso, cargado con el hedor a basura húmeda que se pudría bajo la lluvia intermitente de la noche. Sombra, un cachorro mestizo con pelaje irregular que mezclaba el negro lustroso de un labrador con las manchas desordenadas de un perro callejero, sentía el frío del asfalto filtrándose a través de su piel delgada, como si el suelo mismo intentara absorberlo. Nacido en una camada olvidada bajo un puente derruido en los márgenes de la ciudad, sus primeros recuerdos eran un revoltijo de olores, la leche tibia de su madre, el humo acre de los autos que pasaban veloces, y el eco distante de risas humanas que no prometían nada bueno. Sus ojos, aún nublados por la juventud, captaban sombras danzantes bajo las luces parpadeantes de los faroles rotos, y su nariz, sensible como un radar vivo, detectaba el miedo propio mezclado con el de sus hermanos desaparecidos. La ciudad era un laberinto de concreto y ruido, un lugar donde los humanos dominaban con sus pasos apresurados y sus voces estridentes. Sombra no entendía las palabras, pero captaba los tonos, el gruñido bajo de la ira, el chillido agudo de la alegría falsa. Esa noche, todo cambió cuando unas manos pequeñas y curiosas lo alzaron del suelo. Era un niño, no mayor de 10 años, con ropa raída y ojos brillantes por la aventura. «Mira qué perrito. Es mío ahora», exclamó el niño, su voz un susurro emocionado que vibraba contra el pecho de Sombra. El cachorro lamió instintivamente los dedos alados del niño, sintiendo un atisbo de calidez en medio del frío eterno. Por un momento, el mundo pareció menos hostil, el olor a pan fresco de la casa del niño, el sonido suave de una risa materna desde la puerta entreabierta, pero la ilusión duró poco. El niño, presionado por amigos mayores, lo llevó a un grupo de hombres reunidos en un patio trasero iluminado por una fogata improvisada. El aire olía a alcohol rancio y humo de cigarrillos, y las risas ahora eran ásperas, como ladridos de perros agresivos. «Oye, chico, ¿qué traes ahí? Un mestizo flaco como ese no sirve para nada», dijo uno de los hombres, un tipo corpulento con barba descuidada y ojos inyectados en sangre. Su voz retumbaba como un trueno lejano, haciendo que Sombra se encogiera instintivamente. El niño, vacilante, extendió al cachorro como una ofrenda. «Lo encontré. Pueden quedárselo si quieren». Los hombres rieron, pasándose una botella de ron barato. «Bueno, veamos qué tan resistente es este bicho. Apostemos, ¿cuánto aguanta antes de chillar como una rata?». Sombra sintió el tirón repentino cuando lo ataron con una correa vieja y raída, el cuero áspero mordiendo su cuello tierno. El dolor ardiente se extendió como fuego líquido por su cuerpo, y en su mente fragmentada, pensamientos instintivos surgían como ecos. ¿Por qué no huyen los olores del miedo? El mundo se reducía a sensaciones puras, el sabor metálico de la sangre en su lengua cuando mordió su propia pata en pánico, el sonido amplificado de su corazón latiendo como un tambor de guerra en sus oídos pequeños. Los hombres lo azotaban con la correa, no con furia ciega, sino con una crueldad calculada, midiendo cada golpe como si fuera un juego. «Dale más fuerte, Ramón. Este mestizo no vale nada, veamos cuánto aguanta», gritó otro, su aliento apestando a cerveza agria. Las risas se entremezclaban con los gemidos de Sombra, creando una sinfonía macabra que resonaba en las paredes grafiteadas del patio. En medio del tormento, Sombra invocaba sombras internas, ecos de ancestros que no eran más que instintos ancestrales disfrazados de visiones. En su delirio, veía formas etéreas, un lobo antiguo con ojos dorados que susurraba en su mente: «Resiste, cachorro, la sangre de los libres corre en ti». No eran palabras reales, sino sensaciones, el olor a bosques vírgenes, el tacto de hojas crujientes bajo patas fuertes. Era un diálogo interno, un hilo de magia sutil en un mundo cruel, donde los animales recordaban vidas pasadas para sobrevivir. Pero la realidad lo arrastraba de vuelta, otro azote, otro estallido de dolor que hacía que sus patas temblaran sobre el suelo sucio. Entonces, vino el triunfo inesperado. Uno de los hombres, ebrio hasta la torpeza, aflojó la correa al tropezar con una botella vacía. Sombra, impulsado por un instinto puro, se retorció y escapó, sus uñas raspando el concreto mientras corría hacia la oscuridad del callejón adyacente. El viento nocturno llevaba promesas de libertad, olores de ríos lejanos, de hierba fresca más allá de la ciudad. Sus pulmones ardían, pero el aire limpio era un bálsamo, borrando temporalmente el hedor a humo y sangre. Corrió, zigzagueando entre basureros volcados, sintiendo el pulso de la vida renovada en cada paso. Por un instante, el mundo se expandió,
el sonido de sus propias respiraciones jadeantes, el tacto del viento revolviendo su pelaje, el sabor de la lluvia inminente en el aire, pero la libertad era ilusoria. Detrás de él, las voces de los hombres se alzaban en maldiciones. Maldito perro, no se escapa así nomás. Uno de ellos, el más ágil pese al alcohol, lo persiguió con pasos pesados que retumbaban como terremotos. Sombra giró una esquina, su nariz guiándolo hacia un hueco en una cerca rota, pero el hombre fue más rápido. Una mano callosa lo atrapó por el rabo, tirando con fuerza brutal. El dolor explotó de nuevo, un aullido escapando de su garganta mientras lo arrastraban de vuelta. «Te tengo, mestizo asqueroso», gruñó el hombre, su aliento caliente contra la oreja de Sombra. Lo llevaban hacia un pozo oscuro en el patio, un agujero excavado para basura, donde el olor a podredumbre era abrumador. En el cielo, un trueno lejano retumbó, anunciando una tormenta que se avecinaba con furia, nubes negras acumulándose como testigos silenciosos. Sombra forcejeaba, sus ojos fijos en el borde del pozo, preguntándose si la oscuridad lo engulliría para siempre o si la lluvia traería algo peor. El callejón se extendía como una herida abierta en el corazón de la ciudad, donde la pobreza y la indiferencia se entretejían como raíces podridas. Sombra, con su cuerpo menudo y herido, era solo un hilo en ese tapiz cruel. Desde su nacimiento, había conocido el abandono. Su madre, una perra callejera exhausta, lo había dejado con sus hermanos en una caja de cartón bajo el puente, huyendo de perros rivales que merodeaban. El niño que lo encontró había sido un rayo de esperanza fugaz, pero ahora, atado y maltratado, Sombra comprendía instintivamente la fragilidad de la confianza. Cada golpe de la correa no solo hería su carne, erosionaba su espíritu, dejando cicatrices invisibles que palpitaban con cada latido. Los hombres, sentados alrededor de la fogata crepitante, continuaban su ritual de crueldad. El fuego proyectaba sombras danzantes en sus rostros, acentuando las arrugas de vidas duras, jornaleros sin futuro, ahogados en alcohol para olvidar el peso de la rutina. «Este perrito nos va a dar diversión esta noche», dijo Ramón, el líder implícito, con una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos. Pasaron la correa de mano en mano, cada uno agregando su toque personal, un tirón, un pisotón ligero, risas que se elevaban como humo. Sombra, acurrucado en el suelo, sentía el calor del fuego a un lado y el frío del miedo al otro. Su nariz captaba capas de olores, el sudor salado de los hombres, el dulzor quemado de la madera, y debajo de todo, el aroma sutil de su propia orina de terror. En su mente, los ancestros volvían a susurrar. No eran fantasmas literales, sino ecos genéticos, visiones de perros lobos corriendo libres en selvas antiguas, donde la supervivencia era un baile con la naturaleza, no una lucha contra la inhumanidad. «Siente el viento, cachorro». «Él lleva secretos», parecía decir una forma nebulosa en su imaginación. Era un elemento de consuelo innovador, un puente entre lo real y lo mítico, que le permitía a Sombra aferrarse a una resiliencia más profunda. Pero la correa se tensaba de nuevo, y el dolor lo anclaba al presente. El escape momentáneo había sido un destello de genialidad instintiva. Cuando la correa se aflojó, Sombra no dudó, sus músculos jóvenes se contrajeron como resortes, propelándolo hacia adelante. El callejón lo recibió con brazos abiertos, sus paredes húmedas rozando su flanco mientras corría. El viento, cargado de promesas, le traía olores de libertad, el río cercano con su agua fresca, basureros con restos comestibles, incluso el aroma distante de otros perros, posibles aliados. Sus patas golpeaban el suelo con un ritmo frenético, cada paso una victoria contra el cautiverio. Sin embargo, el perseguidor era implacable. El hombre, con botas pesadas que chapoteaban en charcos, lo alcanzó justo cuando Sombra vislumbraba una salida. El agarre en su rabo fue como un rayo, enviando ondas de agonía que nublaron su visión. Arrastrado de vuelta, Sombra pataleaba en vano, sus uñas dejando surcos en la tierra blanda. El pozo se cernía ante él, un abismo negro que olía a muerte estancada, ratas muertas, agua putrefacta, secretos enterrados. Los otros hombres observaban, riendo, mientras el trueno se acercaba, el cielo iluminándose con relámpagos que prometían caos. ¿Sería la tormenta su salvadora o su verdugo? Sombra, colgando al borde del pozo, sentía el primer goterón de lluvia en su hocico, un presagio de lo que vendría. El pozo era un abismo de oscuridad absoluta, un vientre de tierra húmeda que olía a moho y descomposición. Sombra, arrastrado por la correa,
sintió el borde irregular bajo sus patas, el suelo cedía ligeramente como si estuviera vivo, respirando con un hedor fétido que subía en oleadas. El hombre lo lanzó dentro con un empujón despreocupado, y el cachorro cayó rodando por la pendiente inclinada, golpeándose contra raíces expuestas y piedras afiladas. El impacto le robó el aliento, un dolor sordo expandiéndose desde su costado magullado hasta las heridas frescas de los azotes. Arriba, las risas de los hombres se desvanecían como ecos lejanos, reemplazadas por el goteo constante de agua filtrándose a través de grietas invisibles. La tormenta anunciada por el trueno comenzaba a caer con fuerza, gotas pesadas que se convertían en un torrente, empapando su pelaje y convirtiendo el fondo del pozo en un charco lodoso, pero no era un pozo común, era un sótano improvisado, excavado bajo el patio trasero de una casa abandonada, un refugio clandestino donde los hombres guardaban sus vicios. El espacio era angosto, apenas lo suficiente para que Sombra se acurrucara, con paredes de tierra compacta que se desmoronaban al menor roce. El aire era espeso, cargado con el hedor a humo rancio de cigarrillos viejos y el dulzor podrido de frutas fermentadas olvidadas en un rincón. Sombra, temblando de frío y miedo, exploraba con su nariz, detectaba el rastro salado de lágrimas propias, el aroma metálico de sangre seca en sus patas, y algo más, un susurro de vida en la oscuridad, el olor almizclado de ratas que merodeaban en las sombras. Los hombres bajaban esporádicamente, sus botas pesadas crujiendo en la escalera improvisada de tablones. «Es solo un perro, nos entretiene después del trabajo», justificaba Ramón, el corpulento, mientras encendía un cigarrillo y lo acercaba al flanco de Sombra. El calor inicial era un cosquilleo, pero pronto se convertía en un ardor feroz, la piel burbujeando bajo la brasa. Sombra aullaba, un sonido gutural que reverberaba en el confinamiento, pero los hombres solo reían. «Mira cómo se retuerce, como un gusano en el anzuelo», comentaba otro, un tipo delgado con voz rasposa, pasándose la botella. La privación de comida era peor, arrojaban migajas ocasionales, pero nunca suficientes, dejando que el hambre se instalara como un parásito. El estómago de Sombra rugía, un vacío que lo devoraba desde dentro, haciendo que cada movimiento fuera un esfuerzo titánico. Pensamientos fragmentados invadían su mente: el hambre es un lobo que me devora desde dentro, un depredador invisible que araña mis entrañas con garras afiladas. En esa oscuridad opresiva, rota solo por el haz de luz de una linterna cuando los hombres descendían, Sombra comenzaba a forjar una resiliencia interna. Sus ojos se adaptaban gradualmente, distinguiendo formas vagas, un montón de trapos viejos en un rincón, una lata oxidada que goteaba agua. El tacto pegajoso de sus heridas infectadas era constante, pus amarillento que se adhería a su pelaje, atrayendo moscas que zumbaban como un coro infernal. Pero en medio del tormento, surgió un triunfo inesperado. Las ratas, al principio sombras hostiles que competían por las migajas, se convirtieron en aliadas mentales. Sombra escuchaba sus advertencias instintivas, no palabras, sino vibraciones, olores sutiles y sonidos agudos que transmitían peligro. Una rata grande, con ojos rojos brillando en la penumbra, se acercaba cautelosa, compartiendo un pedazo de pan mohoso. En su mente, Sombra interpretaba: «Sobrevive con nosotros, cachorro, los grandes caen solos». Era una alianza forjada en la supervivencia, un diálogo sensorial donde los bigotes de la rata rozaban su hocico, transmitiendo calidez en el frío eterno. Los experimentos crueles continuaban. Un día, o tal vez una noche, el tiempo se desdibujaba en la oscuridad. Los hombres bajaron con una caja de herramientas. «Veamos si este mestizo resiste el fuego de verdad», dijo Ramón, sosteniendo un encendedor. Quemaduras leves salpicaban el cuerpo de Sombra, cada una un punto de agonía que se expandía como ondas en un estanque. El olor a pelo chamuscado llenaba el sótano, mezclándose con el humo de los cigarrillos que usaban para marcarlo. Diálogos fluidos entre ellos revelaban su racionalización: «No es como si sintiera de verdad, ¿verdad? Es un animal, no un humano». Otro agregaba: «Después de un día en la construcción, esto nos relaja. Mejor el perro que pelearnos entre nosotros». Sombra, encadenado a una estaca clavada en la tierra, forcejeaba en vano, sus gemidos rompiendo el silencio como cristales quebrados, pero en esa soledad forzada, Sombra comenzaba a percibir ecos de la naturaleza, un elemento innovador que lo conectaba con algo mayor. No eran alucinaciones del hambre, eran vibraciones telúricas, sutiles temblores que recorrían el suelo como susurros de la tierra. Sentía el pulso de raíces profundas,
el flujo de agua subterránea que se acumulaba con la tormenta incesante arriba. En su mente, estos ecos se traducían en visiones, un río invisible que rugía bajo la ciudad, desequilibrios ambientales provocados por la basura humana que obstruía cauces, vinculando su sufrimiento personal con un caos mayor. La tierra recuerda, pensaba instintivamente, oliendo el cambio en el aire húmedo, un aroma a ozono y tierra removida que presagiaba alteraciones. La privación se intensificaba. Días sin comida hacían que Sombra lamiera las paredes en busca de humedad, el sabor terroso y salado calmando apenas su sed. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje, y el debilidad lo hacía tambalearse al menor movimiento. Sin embargo, la alianza con las ratas crecía, ellas traían pedazos de comida robados de arriba, depositándolos cerca de él como ofrendas. Un diálogo fluía, Sombra respondía con un gemido bajo, reconociendo su presencia, y las ratas chasqueaban sus dientes en respuesta, un código de supervivencia compartida. Esta conexión evocaba empatía profunda, mostrando a Sombra no como víctima pasiva, sino como parte de una red vital en las sombras. Arriba, los hombres planeaban algo peor. Sus voces filtradas a través del techo de tierra: mañana lo llevamos a la pelea ilegal en el barrio bajo. Apostaremos por él, si pierde, lo descartamos. Risas seguían, pero Sombra, alerta por las ratas, captaba la tensión en sus tonos. Entonces, vino el temblor sutil, el suelo vibró levemente, un ronroneo bajo que hizo caer polvo de las paredes. Las ratas huyeron a sus madrigueras, chillando advertencias. Sombra levantó la cabeza, sus orejas erguidas captando un rugido distante de agua, como si el río subterráneo se despertara con furia. La tormenta arriba se intensificaba, relámpagos iluminando brevemente el sótano a través de grietas. ¿Sería esta vibración su liberación, o lo ahogaría en una inundación repentina? El agua comenzaba a filtrarse más rápido, gotas convirtiéndose en riachuelos que lamían sus patas, y el rugido crecía, un presagio de caos que lo dejaba en vilo. El sótano se convertía en una tumba viviente, donde cada hora se extendía como una eternidad. Sombra, con el cuerpo marcado por quemaduras que palpitaban con cada latido, aprendía a disociar el dolor, enfocándose en los ecos, en las vibraciones que le hablaban de un mundo más allá de su cautiverio. El hedor a humo rancio persistía, impregnando su pelaje como un recordatorio permanente de la crueldad. Las heridas infectadas supuraban, un tacto pegajoso que atraía más insectos, sus zumbidos un tormento constante. Pero la resiliencia interna ardía, pensamientos como, el hambre me afila, no me rompe, lo mantenían vivo. Los hombres descendían con frecuencia irregular, sus diálogos revelando vidas vacías: el jefe nos paga una miseria, pero este perro nos da control. Experimentaban con él como si fuera un objeto, probando límites que Sombra superaba con una tenacidad instintiva. La alianza con las ratas era su salvavidas. Una noche, trajeron una corteza de pan empapada, y Sombra compartió un lametón de gratitud, fortaleciendo el vínculo sensorial. Los ecos naturales se intensificaban, vibraciones que presagiaban cambios, vinculando su dolor con desequilibrios ambientales. La ciudad construida sobre ríos tapados, basura que alteraba flujos. Sombra oía el descontento de la tierra, un rugido lejano que prometía venganza. Mientras los planes de la pelea se concretaban: lo enfrentaremos a un pitbull, será épico. El temblor golpeó, sutil al principio, luego más fuerte, sacudiendo el sótano. Polvo caía, y el rugido de agua distante se acercaba, insinuando una inundación que podría ser salvación o fin. Sombra, encadenado, sentía el agua subir, el corazón latiendo con ansiedad por lo inevitable. El agua subía con una furia implacable, transformando el sótano en un río subterráneo que rugía como una bestia despertada. Sombra, encadenado a la estaca, sentía el líquido helado lamiendo sus patas, subiendo hasta su vientre en oleadas que arrastraban tierra y escombros. El rugido distante se convertía en un estruendo cercano, vibraciones que sacudían las paredes como si la tierra misma estuviera vengándose de los confines humanos. La tormenta arriba azotaba la ciudad con vientos ululantes y relámpagos que iluminaban brevemente el caos. Grietas en el techo se abrían como heridas, permitiendo que torrentes de lluvia se precipitaran dentro. El olor a tierra mojada se mezclaba con el pánico de Sombra, un aroma acre que le recordaba ríos lejanos de sus visiones ancestrales. Forcejeaba contra la cadena, el metal oxidado mordiendo su cuello, pero el agua erosionaba el suelo alrededor de la estaca, aflojándola gradualmente. De repente, un estallido, la pared lateral cedió bajo la presión, un muro de barro y raíces colapsando con un crujido ensordecedor.
El agua irrumpió como una avalancha, liberando a Sombra en un remolino de lodo y oscuridad. Nadó instintivamente, sus patas chapoteando en el torrente, el sabor salado del barro en su boca mientras luchaba por aire. Emergió al patio trasero, ahora un lago improvisado bajo la lluvia torrencial. Los hombres, sorprendidos en su refugio, gritaban maldiciones mientras huían del diluvio. Maldita tormenta, el sótano se inundó. ¿Dónde está el perro? Pero Sombra no esperó, impulsado por el instinto, corrió hacia la cerca rota, saltando sobre charcos que reflejaban relámpagos. Era el primer acto de venganza de la vida, la naturaleza reclamando espacio, lavando la crueldad con su furia imparcial. Empapado y temblando, Sombra se adentró en un bosque urbano, un remanente de selva devorado por la ciudad, donde árboles retorcidos se entretejían con bayas oxidadas y basura acumulada. El aire era fresco, cargado con el olor a tierra fértil y hojas húmedas, un bálsamo para sus sentidos atrofiados por el sótano. La lluvia fría lavaba sus heridas, el agua goteando por su pelaje como lágrimas purificadoras, disolviendo el pus y el humo rancio que lo habían marcado. Cada gota era una caricia helada, un recordatorio de vida renovada. El ardor de las quemaduras se atenuaba, reemplazado por un cosquilleo revitalizante. Sombra se sacudió, esparciendo gotas que brillaban bajo la luna intermitente, y por primera vez en días, sintió un atisbo de libertad, el viento revolviendo su pelaje, el tacto blando de musgo bajo sus patas, el sonido distante de un búho que parecía celebrar su escape. Agotado, se acurrucó bajo un arbusto espeso, pero no estaba solo. Olores ajenos invadieron su nariz, almizcle canino, mezclado con tierra y sangre fresca de presas recientes. Una jauría de perros salvajes merodeaba el bosque, supervivientes de las calles que habían formado una sociedad paralela, lejos de los humanos. No eran mascotas domesticadas, eran mestizos endurecidos por la vida, con pelajes cicatrizados y ojos alerta que reflejaban la luna. El líder, un perro grande con pelaje grisáceo y una oreja rasgada, se acercó primero, su postura erguida transmitiendo autoridad. Sombra se tensó, pero no huyó, en cambio, inclinó la cabeza en sumisión instintiva, exponiendo su cuello herido. El líder olfateó, detectando el olor a dolor y resiliencia. Un ladrido bajo escapó de su garganta, no agresivo, sino interrogante. La conversación fluía a través de señales sensoriales, posturas corporales, miradas sostenidas, ladridos modulados y olores liberados intencionalmente. El líder erizó el pelaje del lomo, un gesto de, hermano herido, ¿vienes en paz o traes peligro? Sombra respondió con un gemido suave, rodando sobre su espalda para mostrar vulnerabilidad, su cola moviéndose tentativamente. Únete o muere solo, parecía transmitir el líder con un aullido corto, seguido de un lametón en la herida de Sombra, un gesto de aceptación. La jauría se acercó, una hembra delgada con ojos ámbar, un cachorro juguetón con patas desproporcionadas, y un viejo con pelaje enmarañado que olía a sabiduría acumulada. Formaban una jerarquía basada en empatía sensorial, no en fuerza bruta. El líder guiaba por su capacidad para oler amenazas lejanas, la hembra por su instinto maternal que unía al grupo, el viejo por ecos de experiencias pasadas que compartía en aullidos nocturnos. Sombra se integró gradualmente, su transición de aislamiento a comunidad evocando una empatía profunda. La jauría compartía una presa reciente, un conejo atrapado en la tormenta, el sabor cálido de la carne fresca revitalizando su cuerpo debilitado. Se acurrucaban en un claro protegido, la calidez de cuerpos caninos presionados contra el suyo, un escudo contra el frío de la noche. El olor colectivo era reconfortante, sudor compartido, tierra húmeda, y un hilo sutil de lealtad. Por primera vez, Sombra sentía pertenencia, el sonido de respiraciones sincronizadas, el tacto de hocicos rozando su pelaje en gestos de bienvenida. Escenas emocionales se desplegaban, la hembra lamiendo sus heridas con ternura, evocando recuerdos fragmentados de su madre perdida, el cachorro juguetón mordisqueando su cola, inyectando alegría en su alma magullada. Esta sociedad animal era innovadora, un ángulo fresco que exploraba dinámicas paralelas a las humanas pero puras, sin palabras engañosas, solo sensaciones honestas. La jerarquía se basaba en empatía sensorial, quien sentía el hambre del otro primero, quien detectaba el miedo colectivo y lo disipaba con un aullido unificador. Sombra contribuía con sus ecos internos, vibraciones que advertían de cambios en la tierra, ganándose respeto. El mestizo velo invisible, transmitía el viejo con un gruñido bajo,
compartiendo historias de tormentas pasadas que habían liberado a otros como él. La noche avanzaba, la lluvia amainando a un goteo suave, pero la paz era frágil. Un olor familiar invadió el claro, sudor humano, alcohol rancio, el mismo que había marcado sus torturas. La jauría se alertó, orejas erguidas captando pasos pesados en la periferia del bosque. Era uno de los torturadores, Ramón, buscando refugio de la inundación, su linterna barriendo la oscuridad. «Maldito perro, si te encuentro, te acabo», murmuraba, su voz ronca filtrándose entre los árboles. Sombra se tensó, un gruñido instintivo subiendo por su garganta, huir o confrontar. El líder miró a Sombra, transmitiendo: «Decide, hermano, tu dolor es nuestro», pero entonces, un aullido colectivo rompió la tensión, no de unidad, sino de discordia. Uno de la jauría, un perro flaco con ojos evasivos, emitió un ladrido traidor, respondiendo a sobras que Ramón arrojaba como cebo. El traidor se apartó, su postura revelando lealtad dividida: «Comida fácil, ¿por qué pelear?». El grupo se dividió en murmullos sensoriales, desconfianza propagándose como un olor amargo. Sombra, en el centro, sentía el peso de la decisión, el humano acercándose con pasos crujientes, la traición interna amenazando con desintegrar su nuevo refugio. ¿Podría la alianza sobrevivir a esta grieta, o lo arrastraría de vuelta al abismo? El bosque urbano era un santuario precario, un patchwork de naturaleza reclamada donde raíces perforaban asfalto agrietado y enredaderas cubrían muros derruidos. Sombra, aún débil por el hambre pasada, absorbía cada detalle: el crujido de hojas bajo patas colectivas, el aroma a hongos floreciendo en la humedad post-tormenta. La inundación había sido su salvadora, un triunfo inesperado donde la vida vengaba su sufrimiento con precisión poética. El sótano destruido, los hombres dispersos en el caos, integrarse a la jauría era un bálsamo emocional. La hembra, llamada Luna en sus pensamientos por su pelaje plateado, lo guiaba con toques suaves, su calor maternal evocando lágrimas invisibles en Sombra. «Descansa, herido, la manada cura», transmitía con lametones. El cachorro, Pata, rodaba en juegos que aligeraban el peso de las cicatrices. El viejo, Sabio, compartía historias, en aullidos, ecos de jaurías ancestrales que habían resistido invasiones humanas. La innovación radicaba en su estructura, empatía sensorial como moneda. Sombra olfateaba lealtades, detectando sutilezas que fortalecían el grupo. Pero el olor humano irrumpió, Ramón tropezando con ramas, su voz maldiciendo la tormenta. La jauría se preparaba, pero el traidor, un perro atraído por sobras pasadas, aulló revelando su posición, una traición que olía a debilidad. Sombra, dividido entre huida y confrontación, sentía la ansiedad colectiva, el humano cada vez más cerca, la jauría al borde del colapso. La traición se cernía como un olor amargo en el aire húmedo del bosque urbano, un hedor que se mezclaba con el almizcle de la jauría y el dulzor residual de la lluvia reciente. Sombra, aún temblando por la cercanía de Ramón, sentía el pelaje erizado en su lomo, un instinto primal que le advertía de la grieta en su nuevo refugio. El traidor, un perro flaco con ojos evasivos y pelaje moteado de gris y marrón, se apartaba sutilmente del grupo, su cola baja transmitiendo una lealtad dividida. Había sido atraído por sobras humanas en el pasado, pedazos de carne rancia arrojados por hombres como Ramón para ganarse aliados caninos en sus juegos crueles. Ahora, con el humano acercándose, el traidor emitió un ladrido bajo, no de alarma, sino de invitación, un sonido que olía a debilidad y codicia. El líder de la jauría, el grisáceo con oreja rasgada, gruñó en respuesta, su postura rígida exigiendo unidad, pero la discordia ya se propagaba como un veneno invisible. Sombra, en el centro del claro, captaba los diálogos sensoriales, el traidor erizaba el pelaje del cuello en desafío, transmitiendo: «Comida fácil de los grandes, ¿por qué pelear por un mestizo herido?». La hembra Luna respondía con un gemido protector, posicionándose entre Sombra y el disidente, su aroma maternal un escudo olfativo. Pero el traidor actuó rápido, se escabulló hacia el borde del bosque, ladrando de nuevo para atraer a Ramón, quien tropezaba entre las raíces expuestas, su linterna barriendo la oscuridad como un ojo acusador. «Ahí está el maldito perro». «Y trae amigos», exclamó Ramón, su voz ronca cortando la noche, seguida de una risa gutural que resonaba como un eco de sus torturas pasadas. Los otros hombres, alertados por el ruido, se unían desde la periferia, sus pasos pesados chapoteando en el lodo post-tormenta. La entrega fue rápida y brutal.
El traidor mordisqueó la cola de Sombra en un gesto fingido de juego, distrayéndolo lo suficiente para que Ramón lo atrapara con una red improvisada de cuerda vieja. Sombra forcejeó, sus uñas clavándose en la tierra blanda, pero la traición interna lo había debilitado. La jauría, dividida, no intervino a tiempo. El líder aulló en protesta, pero el traidor huyó con una sobra arrojada por Ramón como recompensa, su silueta desapareciendo en las sombras. La lealtad es un aroma que se desvanece, pensó Sombra en fragmentos instintivos, el sabor amargo de la decepción alojándose en su lengua como bilis. Era una pérdida emocional profunda, el calor de la jauría, esa calidez colectiva que había sanado sus heridas, se evaporaba como niebla matutina, dejando un vacío que dolía más que cualquier azote. Arrastrado de vuelta al patio inundado, ahora un pantano de lodo y escombros, Sombra sentía el pelaje pegajoso por el barro, cada paso de Ramón un recordatorio de su cautiverio anterior. Los hombres reían, pasándose la botella mientras lo ataban de nuevo a una estaca improvisada en un cobertizo semi-derruido. El mestizo volvió solo. Como si supiera que nos pertenece, bromeaba uno, su aliento apestando a alcohol y tabaco. Otro agregaba, esta vez lo preparamos para la pelea de verdad, no se escapa más. Diálogos humanos fluidos revelaban su indiferencia casual, como si Sombra fuera un objeto descartable, no un ser vivo con ecos de dolor resonando en su interior. En su mente, pensamientos animales surgían como visiones, el traidor como una sombra fugaz, su olor a traición impregnando el aire, humanizando la decepción animal de una manera que evocaba empatía cruda. ¿Acaso los perros no sentían la puñalada de la deslealtad tan profundamente como los humanos? El cobertizo era un infierno renovado, techos goteando agua fría que formaba charcos en el suelo de madera podrida, el olor a moho y humo viejo asfixiando los sentidos. Sombra, encadenado, lamía sus heridas reabiertas, el tacto pegajoso de la sangre fresca un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Escenas emocionales de pérdida se desplegaban en su interior, recuerdos sensoriales de la jauría, el roce de hocicos cálidos, el sonido de aullidos sincronizados bajo la luna ahora teñidos de amargura. Su pelaje erizado por el miedo no era solo defensa, era una armadura contra el vacío, un escudo que no podía proteger su espíritu magullado. El sabor amargo de la decepción persistía, como si hubiera mordido una fruta podrida, fomentando una conexión profunda con el lector al revelar la complejidad emocional de un animal traicionado, pero en medio de la oscuridad, surgió un triunfo inesperado, un giro ecológico fresco que invocaba la venganza sutil de la naturaleza. Las heridas infectadas de Sombra, supurantes y atraídas por el húmedo ambiente post-tormenta, comenzaron a invocar un enjambre de insectos. Moscas y hormigas, atraídas por el pus dulzón y el olor a carne herida, pululaban en el cobertizo, zumbando como un ejército vivo. Al principio, un fastidio para Sombra, pero pronto una distracción para los captores. Ramón, al acercarse para azotarlo de nuevo, fue atacado por el enjambre, moscas picando su piel sudorosa, hormigas trepando por sus pantalones en una oleada irritante. ¡Malditos bichos! ¿De dónde salieron?, gritaba, agitando los brazos en pánico, su risa transformándose en maldiciones. Los otros hombres, distraídos por el caos, aflojaron la vigilancia, uno tropezaba con una lata oxidada, otro se rascaba furiosamente mientras el enjambre se expandía, atraído por el sudor alcohólico y la basura acumulada. Sombra aprovechó el momento, con un tirón feroz, rompió la cadena debilitada por el óxido y el lodo, escapando por una grieta en la pared del cobertizo. Corrió hacia el bosque adyacente, sus patas hundiendo en el lodo resbaladizo, el viento nocturno carrying olores de libertad renovada. Detrás, los hombres gritaban, pero el enjambre los retenía, un acto poético de la vida equilibrando la balanza, no violencia directa, sino un ciclo ecológico donde la crueldad atraía su propia plaga. Sombra, jadeando, sentía un triunfo interno, los pequeños devoran a los grandes, pensaba en ecos sensoriales, su nariz captando el zumbido distante como una sinfonía de justicia. Sin embargo, la huida no era limpia. Mientras zigzagueaba entre árboles retorcidos, presenció un accidente humano causado por la tormenta residual. Ramón, persiguiéndolo con furia, resbaló en una pendiente lodosa, su cuerpo rodando hacia un barranco improvisado por la inundación. Un grito ahogado escapó de su garganta, seguido de un impacto sordo contra rocas expuestas. Sombra se detuvo brevemente, sus orejas captando el gemido de dolor humano, un sonido que evocaba una empatía compleja, no piedad, sino reconocimiento de ciclos rotos. Pero el eco de sirenas se acercaba desde la ciudad, luces azules y rojas parpadeando en la distancia,
insinuando que la venganza de la vida podría involucrar autoridades humanas, o peor, su recaptura en el caos. ¿Serían los rescatistas aliados involuntarios, o lo atraparían como a un animal salvaje? El aullido de la jauría lejana respondía, pero Sombra corría, el corazón latiendo con ansiedad por lo desconocido. El bosque, aún empapado por la tormenta, era un laberinto de sombras danzantes donde raíces expuestas tropezaban como trampas naturales. Sombra, con el cuerpo adolorido por la traición y la huida, absorbía cada detalle sensorial, el tacto frío del musgo bajo sus patas, el olor a tierra removida que prometía refugios ocultos, el sonido distante de agua corriendo en arroyos improvisados. La traición del perro flaco lo había marcado profundamente, no solo físicamente, con mordidas frescas en la cola, sino emocionalmente, erosionando la confianza recién forjada en la jauría. De vuelta en el cobertizo, los hombres habían racionalizado la captura con diálogos casuales. Este mestizo es terco, pero nos da diversión. Pero el enjambre, un triunfo innovador, había invertido las tornas, insectos atraídos por las heridas de Sombra, ahora un arma ecológica, picando y distrayendo con precisión natural. Ramón se rascaba furioso, su piel enrojecida, mientras los otros huían del zumbido invasor. La escape renovada llenaba a Sombra de una vitalidad cruda, el viento en su pelaje, el sabor de la lluvia en su hocico. Pero el accidente de Ramón resbalando en lodo, su grito cortando la noche añadía capas, un humano caído, vulnerable como él lo había sido. Las sirenas crecían, un ulular mecánico que olía a intervención humana, dejando a Sombra en vilo, libertad o nueva cadena. La decepción animal se humanizaba en escenas vívidas, Sombra recordando el roce de Luna, ahora teñido de pérdida, su pelaje erizado no por miedo, sino por soledad renovada. El sabor amargo persistía, un recordatorio de que la lealtad se desvanece como aromas en el viento. Las sirenas ululaban como un coro de lobos mecánicos en la distancia, sus luces parpadeantes tiñendo el bosque urbano de destellos azules y rojos que se filtraban entre las ramas retorcidas. Sombra, jadeando con el pecho agitado, corría zigzagueando entre troncos caídos y raíces expuestas, el lodo salpicando su pelaje como manchas de guerra. El accidente derramó su cuerpo inerte al fondo del barranco, un gemido ahogado que se desvanecía en la noche no le provocaba regocijo, sino una empatía compleja, un reconocimiento instintivo de que el dolor era un ciclo que devoraba a todos, humanos y animales por igual. Pero no podía detenerse, las sirenas prometían intervención, quizás rescate para el caído, pero para él, un mestizo salvaje, solo cadenas o peor. El viento nocturno quería ecos de aullidos lejanos, llamados de la jauría dispersa que aún resonaban en su mente como promesas rotas. Libre una vez más, Sombra se adentró más profundo en las sombras de la ciudad, donde el bosque daba paso a un laberinto de calles abandonadas y edificios derruidos. El aire era espeso con olores urbanos, humo de chimeneas lejanas, basura fermentando en contenedores volcados, y debajo de todo, un hilo sutil de vida animal. No estaba solo, en esta jungla de concreto, una red de criaturas urbanas tejía su existencia paralela. Gatos callejeros con ojos luminosos como faros en la oscuridad, aves posadas en cables eléctricos que piaban códigos en la noche, ratas que corrían por alcantarillas como mensajeros invisibles. Sombra, guiado por su nariz sensible, detectó un olor familiar, el almizcle felino mezclado con plumas húmedas y excrementos de roedores. Era una invitación sensorial, no palabras, sino vibraciones que lo atraían hacia un callejón oculto detrás de un mercado clausurado. Allí, bajo un techo improvisado de cartones y lonas rasgadas, se reunía la red. Un gato negro con cicatrices en el hocico se acercó primero, su ronroneo bajo un saludo que vibraba en el aire como un zumbido eléctrico. Sombra inclinó la cabeza, exponiendo su cuello en un gesto de paz, y el gato respondió con un roce de bigotes contra su hocico, transmitiendo olores compartidos. Herido pero fuerte, únete a la sombra colectiva. Aves cuervos astutos con plumas iridiscentes descendían de los alambres, sus alas batiendo un viento que querían ecos de aullidos lejanos, mezclados con graznidos que sonaban como advertencias codificadas. Una paloma torcaz, con tacto de plumas suaves contra el hocico de Sombra, dialogaba, picoteando el suelo en patrones rítmicos, sincronizando sonidos que significaban, la ciudad nos une, los humanos caen solos. Esta alianza era un triunfo inesperado, una expansión de la jauría anterior hacia una red interespecie, donde gatos escalaban alturas para vigilar, aves volaban como exploradores aéreos, y ratas infiltraban rincones ocultos. No había jerarquía rígida, era un flujo sensorial,
olores liberados intencionalmente para marcar territorios compartidos, sonidos sincronizados como un coro urbano que alertaba de peligros. Sombra contribuía con sus ecos internos, vibraciones telúricas que presagiaban cambios en la tierra, ganándose respeto. Un gato rayado lo guiaba a un nido improvisado, donde compartían restos de comida robados de basureros, el sabor jugoso de un pescado descartado, el crujido de huesos bajo dientes colectivos. El tacto de cuerpos felinos acurrucados contra el suyo era reconfortante, un calor que disipaba el frío de la traición pasada, evocando una empatía profunda al recordar la calidez efímera de su madre. En una escena emocional que se desplegaba bajo la luna menguante, Sombra se acurrucó en un rincón del callejón, exhausto. El viento traía un aroma sutil, un hilo de leche tibia y pelaje maternal que invocaba visiones oníricas. En su mente, fragmentos de recuerdos surgían como sueños vívidos: su madre, una perra callejera con ojos cansados, lamiendo su pelaje recién nacido bajo el puente de ruido. El sonido de su respiración rítmica, el tacto de su lengua áspera limpiando sus orejas, el olor a seguridad en medio del caos urbano. Lágrimas invisibles humedecían sus ojos caninos mientras recordaba su abandono, un aullido interno que no era sonido, sino un dolor sordo que apretaba su pecho. Era un momento de vulnerabilidad pura, donde el lector podía sentir el peso de la orfandad animal, la añoranza por un lazo roto que trascendía especies, evocando empatía que picaba en los ojos como el viento frío de la noche. La red operaba con una eficiencia innovadora, enfocada en ciclos ecológicos que manifestaban una venganza sutil. No era agresión directa, evitando estereotipos de héroes animales, en cambio, la crueldad humana atraía plagas naturales, enfermedades transmitidas por vectores como ellos mismos. Los gatos, sigilosos, propagaban pulgas infectadas en las ropas de los torturadores restantes, arañazos leves que inyectaban bacterias de las calles sucias. Las aves defecaban en sus alimentos expuestos, esparciendo patógenos que olían a podredumbre sutil. Sombra, como nexo, dialogaba con ratas que mordisqueaban cables en sus hogares, causando cortocircuitos que exponían vulnerabilidades. Uno de los hombres, el delgado con voz rasposa, comenzó a toser violentamente, su piel enrojecida por fiebre transmitida por garrapatas atraídas por su sudor alcohólico. «Es el karma de ese perro maldito», murmuraba entre escalofríos, su cuerpo debilitado reflejando el sufrimiento que habían infligido. Descripciones inmersivas llenaban la noche, el viento carrying no solo ecos, sino polen y esporas que irritaban las vías respiratorias humanas, el tacto de plumas contra el hocico de Sombra durante reuniones, donde planeaban movimientos sutiles. Un cuervo graznaba advertencias desde un poste, su voz ronca sincronizándose con el gemido de un gato, creando una sinfonía urbana que guiaba a Sombra a través de sombras. La venganza se manifestaba en plagas, mosquitos zumbando en enjambres alrededor de los torturadores, picaduras que hinchaban la piel y propagaban malestar, ciclos ecológicos donde la naturaleza restauraba equilibrio. Sombra sentía una satisfacción instintiva, no vengativa, sino armónica. La vida fluye, los desequilibrios se corrigen, pensaba en ecos sensoriales, su nariz captando el olor a enfermedad distante como un triunfo poético, pero la paz era efímera. Uno de los torturadores, el corpulento Ramón, milagrosamente sobrevivido al barranco con heridas superficiales, enfermaba gravemente, su cuerpo cubierto de ronchas purulentas. En su delirio febril, recurría a supersticiones antiguas, creía que capturar a Sombra y sacrificarlo, lo curaría, un ritual absurdo susurrado por abuelas en barrios marginales. «El mestizo trae la maldición, su sangre me sanará», murmuraba, rastreando huellas con una linterna temblorosa. Sombra, alertado por la red, un cuervo graznando urgentemente, un gato ronroneando advertencia, huyó hacia un edificio abandonado en las afueras, un esqueleto de concreto con ventanas rotas y pisos inestables. El interior era un laberinto de oscuridad, el aire cargado con el olor a polvo y metal oxidado. Sombra se acurrucó en un rincón del tercer piso, pero Ramón lo siguió, su silueta tambaleante ascendiendo escaleras crujientes. De repente, un apagón golpeó la ciudad, luces distantes se extinguieron, sumiendo todo en tinieblas absolutas. El silencio era opresivo, roto solo por el jadeo febril de Ramón y el goteo de agua de tuberías rotas. Peor aún, un olor a gas filtrándose invadía el aire, sutil al principio como un susurro, luego espeso y asfixiante, escapando de cañerías dañadas por la tormenta anterior. Sombra olfateaba el peligro, su pelaje erizado, acorralado en el piso superior mientras Ramón subía, cuchillo en mano, murmurando incantaciones. ¿Explotaría el gas en una chispa fatal, o lo atraparía el humano enloquecido?
El olor crecía, creando una ansiedad extrema que apretaba el pecho, dejando a Sombra y al lector en vilo por la inminente catástrofe. La red de animales urbanos era un tapiz vivo, donde cada miembro contribuía con sus fortalezas sensoriales: gatos con sigilo felino, aves con visión aérea, ratas con infiltración subterránea. Sombra, integrado, dialogaba, en un flujo constante, un roce de bigotes felinos transmitiendo planes, el batir de alas avianas carrying mensajes lejanos. El triunfo de esta unión era palpable en la calidez compartida durante noches frías, cuerpos acurrucados en refugios improvisados, olores colectivos que forjaban lealtad. La visión onírica de su madre era un pico emocional. En sueños, sentía su lengua áspera, el calor de su vientre, un lazo roto que dolía como una herida fresca. Lágrimas caninas, invisibles pero reales, evocaban la universalidad del abandono, conectando al lector con la profundidad del alma animal. La innovación en la venganza radicaba en su ecología: plagas no como castigo divino, sino como restauración natural. Enfermedades transmitidas por vectores animales afectaban a los torturadores, sus cuerpos debilitados reflejando el desequilibrio que habían causado. Ramón, tosiendo sangre, buscaba curación supersticiosa, persiguiendo a Sombra al edificio abandonado. El apagón llegó como un velo negro, el gas filtrándose con un siseo sutil, olor acre que prometía explosión. Sombra, acorralado, oía los pasos febriles subiendo, el corazón latiendo con terror primordial. El olor a gas se intensificaba como un veneno invisible que se filtraba por las grietas del edificio abandonado, un siseo sutil que prometía destrucción en cualquier chispa errante. Sombra, acorralado en el tercer piso, sentía el aire cargado pesando en sus pulmones, un aroma acre que picaba en su nariz sensible y hacía que sus ojos lagrimearan. El apagón había sumido todo en una oscuridad absoluta, rota solo por el resplandor lejano de relámpagos que se colaban por ventanas rotas, iluminando brevemente el caos: pisos inclinados cubiertos de polvo y escombros, paredes agrietadas como venas expuestas en la piel de un gigante moribundo. Ramón subía las escaleras con pasos tambaleantes, su respiración febril un jadeo ronco que resonaba en el silencio opresivo, cuchillo en mano murmurando delirios supersticiosos: el mestizo, su sangre me curará, la maldición se va con él. Sombra se agazapaba detrás de un montón de ladrillos caídos, su pelaje erizado transmitiendo un miedo primal, pero también una determinación instintiva: no sería víctima de nuevo. De repente, la tierra rugió. No era un trueno lejano, sino un temblor profundo que nacía de las entrañas del suelo, vibraciones telúricas que Sombra había percibido como ecos sutiles en días anteriores, pero ahora se manifestaban con furia. El edificio se sacudió como un animal herido, un terremoto menor que simbolizaba la venganza vital, la naturaleza reclamando equilibrio por los desequilibrios causados por la crueldad humana. Grietas se abrían en las paredes con crujidos ensordecedores, trozos de concreto cayendo como lluvia mortal. Sombra perdió el equilibrio, sus patas resbalando en el polvo, pero el derrumbe parcial lo liberó. Una sección del piso se hundió, creando una rampa improvisada hacia el exterior. Abajo, Ramón gritaba en pánico, su voz quebrada por el terror: es karma por ese perro. La tierra nos castiga. Otros humanos, atraídos por el caos, vecinos curiosos o rescatistas tempranos, se unían al coro de gritos, sus diálogos fluidos revelando un miedo colectivo: salgan todos. El gas va a explotar. Heridos por cascotes cayendo, se arrastraban entre escombros, cuerpos magullados reflejando el sufrimiento que habían infligido. Sombra, impulsado por el instinto, no huyó de inmediato. En medio del derrumbe, su nariz captó un olor familiar y vulnerable, sudor infantil mezclado con miedo, un llanto ahogado proveniente de un rincón colapsado en el segundo piso. Era un niño, no mayor de 8 años, atrapado bajo una viga caída, su cuerpo pequeño temblando en la oscuridad. El calor de su piel se filtraba a través de los escombros, un aroma a inocencia que evocaba en Sombra ecos de su propia camada abandonada. En un triunfo emocional que invertía roles del torturado al salvador, Sombra descendió por la rampa inestable, sus uñas clavándose en el concreto agrietado. El niño sollozaba, sus manos pequeñas extendidas: ayuda, por favor, duele. Sombra se acercó con cautela, su hocico rozando los dedos del niño, transmitiendo un calor canino que calmaba el pánico. Con dientes cuidadosos, mordisqueó la ropa rasgada para tirar, liberando una pierna atrapada, luego empujó con su cuerpo contra la viga, usando su fuerza renovada por la red animal para desplazarla lo suficiente. El contacto era íntimo y emocional,
el calor del cuerpo infantil contra su pelaje mojado por el sudor del esfuerzo, un tacto suave que contrastaba con las cicatrices ásperas de Sombra. El niño, con ojos llorosos, abrazó al perro instintivamente, su rostro enterrado en el pelaje húmedo, oliendo a tierra y resiliencia. «Buen perro, me salvaste», murmuraba el niño, su voz un susurro quebrado que resonaba en el pecho de Sombra como un aullido interno de conexión. Era un momento de empatía profunda, donde el lector podía sentir el puente entre especies, el latido acelerado del niño sincronizándose con el de Sombra, el sabor salado de lágrimas humanas en su lengua cuando lamió la mejilla del pequeño. Este rescate no era heroísmo estereotipado, era un acto instintivo que humanizaba al animal, mostrando su capacidad para la compasión en un mundo de crueldad. Mientras el terremoto amainaba, dejando un silencio roto por gemidos distantes y sirenas acercándose, Sombra percibía voces de la tierra, un ángulo fresco que integraba mitología indígena en su narrativa moderna. No eran alucinaciones, eran ecos sensoriales, vibraciones que se traducían en visiones, espíritus ancestrales de la selva, como el jaguar guardián de las leyendas mapuche o el espíritu del volcán en tradiciones andinas, susurrando en su mente canina. La tierra habla, cachorro, escucha su rugido de justicia, parecía transmitir una forma etérea, un lobo indígena con ojos de fuego que olía a raíces profundas y lluvias eternas. Estos ecos vinculaban su sufrimiento con ciclos mayores, la ciudad construida sobre tierras sagradas, desequilibrios ecológicos que provocaban temblores como advertencias divinas. Sombra, guiado por estas voces, ayudaba al niño a cojear hacia la salida, el tacto de la mano pequeña en su lomo un ancla en el caos. El niño, una vez a salvo en la calle ahora iluminada por faros de vehículos de emergencia, revelaba involuntariamente un secreto que aceleraba el pulso narrativo. Mientras paramédicos lo atendían, el pequeño susurraba a Sombra, como si el perro entendiera: esos hombres malos viven en la Casa Roja al final del barrio, mi papá los conoce. Era una ubicación precisa de los torturadores restantes, un hilo de venganza que la vida tejía a través de la inocencia. Sombra, con orejas erguidas, captaba el olor a humo distante. Un incendio post-terremoto se propagaba desde el edificio derruido, llamas lamiendo el gas filtrado en una explosión controlada que se extendía a estructuras adyacentes. El fuego rugía como un animal salvaje, su calor alcanzando la calle, olores a madera quemada y plástico fundido invadiendo el aire. Sombra se tensaba, dividido, seguir al niño hacia salvación humana, o dirigirse a la Casa Roja para presenciar o impulsar la venganza final. El incendio crecía, forzando una elección que dejaba al lector en vilo, el corazón latiendo con la ansiedad de lo inevitable. El terremoto había sido un clímax de obstáculos intensos, la tierra temblando con una magnitud que derrumbaba no solo estructuras, sino ilusiones de control humano. Sombra, liberado por el colapso, sentía el suelo aún vibrante bajo sus patas, un pulso vivo que lo conectaba con fuerzas ancestrales. Los humanos heridos gemían en las calles, sus diálogos en pánico revelando grietas en su arrogancia: nunca debimos tocar a ese perro. Mira lo que pasó. Ramón, atrapado bajo escombros en el barranco inicial, era rescatado con heridas graves, su fiebre agravada por el polvo inhalado. El rescate del niño era el núcleo emocional, Sombra empujando la viga con gruñidos de esfuerzo, el calor infantil contra su flanco un bálsamo para sus propias heridas. El abrazo del niño era táctil y vívido, dedos enredados en pelaje, respiraciones sincronizadas, un lazo que trascendía barreras. Las voces de la tierra innovaban la narrativa, integrando mitos indígenas. Sombra oía espíritus como el mapu, la tierra viva, guiándolo con vibraciones que olían a selva virgen. Esta fusión moderna enriquecía su perspectiva, haciendo de él un puente entre lo animal y lo mítico. La revelación del niño la Casa Roja era un gancho sutil, pero el incendio post-terremoto lo elevaba, llamas devorando la noche, humo asfixiante que forzaba a Sombra a elegir entre venganza ecológica o salvación compartida, dejando una tensión palpable. El edificio derruido era un esqueleto humeante, escombros esparcidos como huesos rotos. Sombra, con el niño a salvo, sentía el fuego acercándose, su calor picando en su pelaje. La elección pendía como una espada: venganza o redención. El rugido de las llamas respondía, ansioso por consumir. El incendio rugía como una bestia desatada, devorando el edificio abandonado con lenguas de fuego que lamían el cielo nocturno, iluminando la ciudad con un resplandor anaranjado y siniestro. Sombra, aún junto al niño rescatado, sentía el calor abrasador picando en su pelaje, un olor acre a madera carbonizada y plástico fundido que se mezclaba con el pánico humano en las calles. El niño,
envuelto en una manta por los paramédicos, aferraba su mano pequeña al lomo de Sombra, sus dedos temblorosos transmitiendo un calor inocente que contrastaba con el caos. «No te vayas, perrito, eres mi héroe», susurraba el pequeño, su voz un hilo frágil en medio de sirenas y gritos. Pero Sombra, con orejas erguidas captando el eco de la casa roja mencionada, un aroma distante a humo y crueldad conocida, se debatía en su instinto. La salvación humana ofrecía refugio, pero la venganza de la vida lo llamaba hacia los torturadores restantes. El fuego se propagaba, saltando a estructuras adyacentes como chispas en un bosque seco, forzando a Sombra a huir hacia las sombras, su decisión un peso que latía en su pecho como un tambor de guerra. De regreso en la red animal, ahora fortalecida por el terremoto y el incendio, Sombra asumía un rol de liderazgo inesperado. No era dominancia por fuerza, sino por empatía sensorial. Su capacidad para oler los ecos de la tierra lo convertía en un nexo vital. La red, gatos sigilosos con ojos luminosos, aves astutas con alas que cortaban el viento, ratas infiltradas en las alcantarillas, se reunía en un lote baldío al borde de la ciudad, un santuario improvisado de arbustos enmarañados y basura acumulada. El aire era espeso con olores colectivos, el almizcle felino mezclado con plumas húmedas y excrementos roedores, un tapiz sensorial que forjaba unidad. Sombra, con pelaje aún humeante por el fuego cercano, emitía un ladrido bajo que reverberaba como una llamada: «El mestizo nos une, compartamos la sombra». Un gato rayado respondía con un ronroneo fluido, su bigote rozando el hocico de Sombra: «Los humanos caen solos, robemos su fuerza». Las aves graznaban en acuerdo, sus alas batiendo un ritmo que transmitía planes: «Propagaremos el eco, el miedo volará con nosotros». Este liderazgo era un triunfo inesperado, una evolución de la alianza que saboteaba sutilmente a los torturadores. No era agresión directa, evitando patrones de venganza violenta, en cambio, era restauración ecológica, ciclos naturales que equilibraban el desorden humano. Las ratas, guiadas por Sombra, infiltraban la casa roja, un tugurio destartalado en el barrio marginal, con paredes desconchadas y olores a alcohol rancio, robando comida de las despensas, pedazos de carne podrida, pan mohoso que dejaban expuestos a plagas. Un diálogo fluido entre animales fluía, una rata chasqueaba sus dientes en código, transmitiendo: «El alimento se pudre», como su crueldad. Sombra respondía con un gemido bajo, su nariz captando el éxito distante. Los torturadores, ya debilitados por enfermedades transmitidas, encontraban sus provisiones infestadas de gusanos y moho, un acto poético donde la naturaleza reclamaba lo robado. Las aves, cuervos negros con ojos astutos, propagaban rumores, a través de graznidos que imitaban voces humanas, posándose en ventanas y techos para esparcir miedo. Un cuervo, con plumas iridiscentes bajo la luna, graznaba frases fragmentadas robadas de conversaciones oídas: «El perro maldito trae la plaga, la tierra se venga». Los torturadores, paranoicos por la fiebre y los temblores residuales, susurraban entre sí: «Ese mestizo nos maldijo, miren cómo todo se derrumba». Era un sabotaje psicológico, innovador en su sutileza, no garras ni dientes, sino ecos que erosionaban la mente humana, restaurando equilibrio ecológico al exponer vulnerabilidades, basura acumulada que atraía más plagas, techos debilitados por raíces invasoras que Sombra invocaba con sus vibraciones internas. En una escena emocional que se desplegaba bajo un cielo estrellado, la red sufría una pérdida que profundizaba la empatía. Durante una incursión nocturna, un gato aliado, el negro con cicatrices, compañero fiel que había lamido las heridas de Sombra en el callejón inicial, fue atrapado por uno de los torturadores al robar un hueso envenenado como cebo. El gato luchó, sus garras arañando el aire, pero el humano lo encerró en una jaula oxidada, su ronroneo de pánico convirtiéndose en un maullido agudo que resonaba en la noche. Sombra, desde el lote baldío, oyó el eco a través de la red, aves transmitiendo el sonido en graznidos distorsionados, ratas chasqueando advertencias subterráneas. El mestizo se acurrucó en el suelo húmedo, un aullido interno surgiendo como lágrimas, su pelaje temblaba, ojos cerrados evocando recuerdos sensoriales del gato, el roce de bigotes cálidos, el olor a sigilo compartido. «Hermano caído, tu sombra persiste», pensaba en fragmentos instintivos, un llanto canino que no era sonido, sino un dolor sordo que apretaba su pecho. La red respondía con aullidos colectivos, perros lejanos uniéndose, gatos ronroneando en luto, aves piando un requiem que llenaba la noche, evocando una empatía profunda que humanizaba el duelo animal, recordando al lector la fragilidad de los lazos en un mundo cruel. Este luto fortalecía la resolución de Sombra, impulsando sabotajes más audaces.
Las ratas mordisqueaban cables eléctricos en la Casa Roja, causando chispas que amenazaban con incendios menores, restaurando equilibrio al exponer la precariedad humana. Un torturador, el delgado con voz rasposa, tropezaba en la oscuridad provocada, maldiciendo: estos bichos nos están matando. Todo por ese perro. Diálogos fluidos entre animales continuaban, un cuervo graznaba a Sombra, el mestizo lidera, la red crece. Sombra respondía con un ladrido modulado, transmitiendo estrategia: propagar más plagas, atraer insectos que picaban en la noche, ciclos ecológicos donde la crueldad atraía su propia ruina, hongos creciendo en paredes húmedas, agua contaminada por heces de ratas, todo un ecosistema vengador. La innovación radicaba en esta venganza como restauración, no sangre derramada, sino naturaleza corrigiendo desequilibrios. Sombra percibía ecos más profundos, vibraciones que olían a selva antigua, integrando mitos indígenas donde la tierra era viva, castigando a quienes la herían a través de sus criaturas. La vida fluye en ciclos, rompemos el mal con raíces, pensaba, su liderazgo un puente entre instinto y mística, pero la noche traía un giro oscuro. Uno de los torturadores, el más supersticioso, un hombre enjuto con ojos hundidos, sobreviviente de la plaga inicial, capturaba a un aliado clave, la hembra luna de la jauría original, atraída por sobras cebadas. La encerraba en el patio de la Casa Roja, amenazando con un ritual cruel: esta perra pagará por el mestizo, su sangre limpiará la maldición, murmuraba, afilando un cuchillo bajo la luna. Luna aullaba en agonía, un grito distante que cortaba la noche como un rayo, transmitido por la red, aves repitiendo el eco, ratas chasqueando urgencia. Sombra, en el lote baldío, erizaba el pelaje, su nariz captando el olor a miedo lejano mezclado con metal afilado. El aullido lo impulsaba: correr al rescate, arriesgando todo, o dejar que la vida actuara. La urgencia apretaba su pecho, dejando un suspense que palpitaba como un corazón acelerado. La red era un organismo vivo, pulsando con vida en el lote baldío: gatos acurrucados en círculos, aves posadas en ramas bajas, ratas emergiendo de madrigueras. Sombra lideraba con toques sutiles, un lametón a un cachorro huérfano, evocando su propia pérdida, fortaleciendo lazos. Los sabotajes eran precisos, robos que dejaban despensas vacías, propagando hambre como un espejo de su propio sufrimiento pasado. El duelo por el gato era visceral: Sombra acurrucado, llorando, con gemidos bajos, la red respondiendo en un coro nocturno que llenaba el aire de melancolía. Aullidos resonaban, un lamento colectivo que humanizaba el dolor animal, conectando al lector con la profundidad de la pérdida. La venganza ecológica innovaba: plagas restaurando equilibrio, no destruyendo. Hongos invadiendo hogares, insectos picando en sueños, todo un ciclo donde la crueldad se volvía contra sí misma. El grito de Luna era el clímax, distante pero piercing, olido a través de vientos que querían miedo. Sombra se tensaba, impulsado por urgencia, el ritual amenazante, un gancho que dejaba ansiedad extrema.